¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Gustavo? Gracias. Por favor, gracias por lo que invitarme. usted fue sumando y que después también sirvió para que las autoridades del actual gobierno hagan una denuncia penal, ¿no? Y civil por primera vez en la historia sobre este tema, ¿no? Totalmente. Lo que yo fui denunciando en función de la insistencia suya también en hacer pública esta cuestión. Efectivamente, por primera vez, y esto es lo más novedoso que tiene el tema, hubo un decreto que instruyó a la Procuración del Tesoro no solo a presentarse como parte querellante en la causa que ya existía por estas irregularidades contra Macri, Sturzenegger y Duhovne, sino además reclamar, iniciar las acciones necesarias para reclamar los eventuales daños y perjuicios, daños patrimoniales que eso hubiera provocado, al punto tal que instruyó a la Sindicatura General de la Nación, y la Sindicatura cumplió, en fijar cuál era ese daño económico. Claro, porque acá esto es lo interesante y esto es lo inédito, que la doctora Stein, a ella no le gusta destacarlo, hay una jurisprudencia, porque si la justicia investigara con todas las irregularidades, incluso con lo que el fondo dijo de las irregularidades, Macri podría cargar con responsabilidad civil, ¿no? Es que debería, porque además está previsto expresamente en la Ley de Administración Financiera y en la Ley de Responsabilidad del Estado. En ambas leyes se establece que aquellos funcionarios que como consecuencia de cumplir irregularmente sus funciones provoquen un perjuicio económico responden con su patrimonio. Lo dicen las normas. O sea, acá no hay nada... no hay nada creativo atrás de esto. Y lo que me parece que es muy importante y que lo hemos reiterado otras veces, es que acá lo que se cuestiona y lo que en definitiva ratifica el informe de la Auditoría General de la Nación, que a su vez ratifica lo que ratificó la CIGEN en su propio informe, es que lo que está en cuestión no es la decisión política de haber ido al fondo, de haber decidido tomar el préstamo con el fondo, porque esta decisión no es judicializable y es lógico, claro, es política. Exacto. El tema es que toda decisión política debe sujetarse a los procedimientos, claro, que las leyes establecen. ¿Y por qué los establecen? Porque es la única forma de proteger el patrimonio, exacto, del Estado. Y que no se cumplieron acá. Ninguna. Se saltaron todos. Fíjese, Gustavo, para empezar, que el expediente administrativo en el que teóricamente debían tramitar las actuaciones referentes al préstamo del fondo se habían iniciado cuando el préstamo ya estaba suscripto, cuando la carta de intención estaba suscripto. Y un tema muy interesante que marca por primera vez la Auditoría General de la Nación es que el ministro de Hacienda, Duhovne, que es uno de los que firma esa carta de intención, no tenía competencia, porque claro, en el año 2017 Macri había abierto el ministerio. Entonces estaba el Ministerio de Finanzas por un lado, con competencia, claro, para gestionar y administrar la deuda pública, y el Ministerio de Hacienda por el otro. No lo firma el ministro de Finanzas, lo firma el ministro de Hacienda. Una vergüenza. A ver, no hubo dictamen del Banco Central, no hubo dictamen jurídico a tiempo. Firmó Duhovne en vez de que lo hiciera el ministro de Finanzas. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Cómo se pudo haber llevado adelante? ¿Cómo se pudo haber conseguido traer este préstamo sin que el Estado no cumpliera con sus funciones administrativas, ¿no? ¿Quién es el responsable principal de todo esto? Es que el responsable principal son los funcionarios públicos. Ahí está la responsabilidad principal. Eso es lo que tiene que investigar Capuchetti, que no investiga. Por supuesto. Y ahí hay una causa penal iniciada y que tramita en el Correccional Federal número 5, que en este momento... la investigación está delegada en el fiscal y que no termina de avanzar. Ese es el problema. Bettina, los funcionarios públicos son los responsables. Pero la pregunta es, ante una situación de estas circunstancias, ¿el responsable es el presidente, es el ministro de Economía, es el ministro de Finanzas? Responsables son todos los que no cumplieron con las funciones que tenían que cumplir. Mire, la Ley de Administración Financiera es clarísima en este tema, muy clara. Lo que establece es que ningún préstamo puede tomarse si no está en la ley permanente de presupuesto o en una ley especial. La única excepción que establece es cuando el préstamo se solicita ante un organismo internacional del que el Estado es parte, que es el caso, y en ese caso delega esa posibilidad al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es el presidente. En la Argentina el Poder Ejecutivo es unipersonal. Entonces tenemos responsabilidad con quien era presidente en ese momento,
del jefe de gabinete porque no tuvo intervención en las actuaciones y del ministro de Hacienda, que por supuesto firmó lo que no tenía que firmar. Bettina, muchas gracias. Por favor. Vamos a seguir insistiendo y clarificando que es muy importante. Y se lo agradezco Gracias. mucho porque usted ha sido un gran motor de este tema. Muchas gracias. Por favor.